Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México, desde el centro de producción de la Asociación Metropolitana. Te saluda el pastor Edgar Benítez y en representación de todo el equipo que semana a semana preparamos este repaso, queremos darte la bienvenida y agradecerte porque cada semana nos sigues a través de este medio. En esta ocasión estudiaremos la lección número 10, titulada El discipulado y las naciones. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. Un día estaba haciendo un trabajo en casa junto con mi esposa y se nos fue la luz. Así que buscamos una vela para poder alumbrarnos. Recuerdo que encontré en mi casa una vela de este tamaño. Son de esos cirios que tienen flores que arreglan las mujeres. Ahí las colocan de adorno. Y traté de encender la vela. ¿Y qué cree que pasó? No encendió. Se ponía una llamita muy bajita y se apagaba. Me acabé los cerillos y no encendió. Y entonces mi esposa me dijo algo. Me dice, es que esta vela nunca va a encender porque es una vela de adorno. Le dije, ah, caray, así que ahora hay velas de adorno y velas que brillan. Le dije, pues no debe llamarse vela, porque si no brilla, pues es un adorno, pero no es una vela. Esto me hace pensar, ¿qué pasaría con una iglesia que no cumple la misión? Una iglesia, ¿te imaginas una iglesia que no predica? ¿Te imaginas una iglesia que no alumbra con la luz del Señor o la luz del Evangelio? Definitivamente perdió el objetivo. ¿Por qué te digo esto? Porque la lección de esta semana nos habla justamente del fracaso que tuvo Israel en el plan de Dios. Dios le dio una misión y esa misión falló, no se cumplió. Y me pregunto, ¿será que nosotros hoy como movimiento adventista, como parte de este remanente, estamos cumpliendo esa misión? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? Estas serán las inquietudes y las respuestas que buscaremos para estas interesantes preguntas. Te invito a que te quedes con nosotros. La lección será, por supuesto, seria, pero muy, muy desafiante. Queremos agradecer la presencia de nuestros dos colegas y amigos. El pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una calurosa bienvenida. Pastor, bienvenido a esta lección número 10. Pues sí, estamos listos para esta lección que es, me parece que, la lección que nos debe hacer meditar de manera personal y comunitaria, es decir, como iglesia, de cómo estamos haciéndole para poder cumplir con la gran misión que el Señor Jesucristo nos dejó. Por eso es que ya vimos cómo que todos los grupos deben ser alcanzados, pero ahora como que nos da la razón. ¿Cuál es el porqué? Correcto. ¿Cuál es el porqué? Bueno, es lo que vamos a estudiar en esta semana. Muy, muy interesante será, pastor. Sí. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros. Es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, a quien le damos también una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues el discipulado y las naciones. Ya vimos que el Evangelio debe ser predicado a todos, y ahora vamos a ver que va a ser el Evangelio predicado en todas partes. Correcto. Este es un mensaje universal, ¿verdad? Un mensaje mundial, y el mensaje debe ser predicado por el pueblo de Dios a todas las naciones. Correcto, pastor. Un mensaje, por supuesto, una tarea desafiante. Vamos, como cada semana, si les parece bien, a proporcionar un bosquejo de nuestra lección que creemos es útil para el desarrollo de la misma o la impartición de la misma. Pastor Isidro, ¿cuál sería el primer punto de este bosquejo? De acuerdo a la parte del domingo y el lunes, el primer punto es el objetivo de Dios para Israel. Dios tiene un objetivo para su pueblo, en este caso llamado Israel, y Dios quería que lo echara a andar. Bueno, repasaremos en la lección que algo pasó. Algo pasó y no se cumplió ese objetivo. Y nos puede pasar, pastor. Y tenemos que estar atentos, porque nos puede pasar como personas. Correcto. Como personas de manera individual. Muy bien. El segundo punto, pastor Abraham, ¿cuál sería? El segundo punto, pastor, es un evangelio universal sin barrera. No hay barreras nacionales ni internacionales para este evangelio. Debe llegar a toda persona. Correcto. Y el tercer punto, si les parece bien, sería pues un gran desafío por cumplir. Sí, está grande el desafío, pero hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, y me parece que la lección enfatiza que se puede hacer únicamente que nos pongamos en el sendero, ¿no? El canal de Dios. En el sendero, ahora sí, el sendero luminoso,
para que el Señor Jesucristo nos lleve por ese y con la ayuda del Espíritu Santo, pues demos el gran sonido de la trompeta certero para que la gente llegue a conocer el Evangelio. Amén. Así que para todos los que nos siguen, el bosquejo quedaría de la siguiente manera. El primer punto, el objetivo de Dios para Israel. El segundo punto, un evangelio universal sin barreras. Y el tercer punto, un gran desafío por cumplir. Si les parece bien, vamos a hacer un pequeño corte y en un momento iniciaremos el repaso de esta desafiante lección número 10, el discipulado y las naciones. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el desarrollo de esta lección tan interesante y desafiante, la lección número 10, el discipulado y las naciones. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar el repaso de esta lección. Cariñoso Padre, queremos colocarnos en tus manos, agradeciéndote porque somos parte de este maravilloso pueblo, un pueblo, Señor, que tiene una gran responsabilidad de predicar tu evangelio al mundo. Señor, que esta lección nos desafíe, nos motive, nos haga responsables, Señor, de que tenemos una gran tarea que debemos cumplir y esto no podrá ser si primero no pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, también en la meditación de esta lección, que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok, Pastor Abraham, Pastor Isidro, primer punto del bosquejo, dijimos el objetivo de Dios para Israel. Pastor Abraham y Pastor Isidro, Dios siempre ha tenido el deseo de que las naciones se conviertan a través del testimonio de su pueblo. Desde un principio ese fue el propósito de Dios. Saca un pueblo que es esclavo, que no es nada, o sea, no es nación, simplemente que vive ahí en Gosén y están esclavizados. Lo saca y lo convierte en una nación tan extraordinaria. Pero esa nación tan extraordinaria que tenía que mostrar al mundo todas las bendiciones del cielo, se queda con ellas y dice, bueno, pues mírenme, soy el pueblo de Dios. Tenían razón, eran el pueblo de Dios. Pero no se podía presumir que eran el pueblo de Dios. Había que decirle a las naciones por qué eran el pueblo de Dios. Y cuando las naciones los veían, que eran prósperos, porque realmente eran prósperos, pues las naciones, yo me imagino que algunos preguntaban, oye, ¿por qué ustedes son tan prósperos? Porque somos el pueblo de Dios. Oye, cuéntame de tu Dios. No, tú eres pagano. Por eso que son pocas las comparaciones que realmente leemos en el Antiguo Testamento. Son pocas. Las conversiones de gente que no era el pueblo de Israel. Tenemos a un Amán, por ejemplo, que se convierte, aquí está Dios. Y está llegando a Samaria, o sea, ni siquiera fue a la parte de Judá, a Samaria, con un rey que dice, bueno, viene, pero yo no puedo hacer nada por él. Pero con un profeta que le dice, ven, que venga, aquí hay Dios en Israel, aquí va a conocer a Dios. Y cuando Naamán llega, lo conoce, porque lo conoció, dice la Escritura. Y, oye, pero pues yo me voy allá, y ¿qué tal si se me olvida? Yo quiero ser fiel. Oye, pues regálame un poquito esta tierra para que la tenga allá en mi casa y me acuerde que este es mi Dios. Ese es el propósito. Ese era el propósito. Naamán lo vio. Ahora, ¿cómo ha de haber llegado Naamán a su pueblo? Nadie lo había ayudado. Ahora llega sano. Él llevó el Evangelio. Llevó el Evangelio a su casa, llevó el Evangelio a sus amigos, ¿a cuántos más? No sabemos. Veremos el resultado en el reino de los cielos. Pero fue uno. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si hubieran llegado cientos de extranjeros a ver que ahí estaba el Dios y que hubieran dicho como Naamán, oye, ya saben, aquí está el verdadero Dios? Pastor Abraham, estamos hablando ¿de qué estamos hablando, Pastor? ¿De egoísmo espiritual? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que el pueblo de Israel perdió de vista su misión. El pueblo de Israel tenía la misión de ser el representante de Dios en esta tierra. Y para hacerlo Dios le dio todos los medios necesarios. Primero lo ubicó en un lugar extraordinario, que conectaba
Asia, hacia el África. Todo pasaba por ¿verdad? allí. Sí, y luego también la desviación hacia Europa. Yo creo que lo puso en un lugar. Alguien dice en el ombligo del mundo lo puso. Estratégico. No, estratégico. Para que todas las naciones vieran su prosperidad, como ya ha dicho el pastor. Para que toda la gente viera y al verlo próspero en todos los aspectos, gente sabia y entendida es iban a decir. Ese era el plan. Que toda la gente se admirara y dijera, gente sabia y entendida es esta, que tiene a Jehová como su Dios. Ellos tendrían que darle, dice Isaías, que era la viña del Señor. ¿Sí? Tenía que darle de beber a todas las naciones del vino de las bendiciones del Señor. Y los frutos que iba a producir iban a ser justicia, verdad. Era un pueblo, estaba llamado a ser un pueblo extraordinario. Olvidaron su misión. En vez de que ellos influyeran sobre los de alrededor, a los vecinos, ellos fueron influidos por ellos. Y en vez de ser una bendición, se convirtieron en proverbio, en parábola, en refrán. No te voy a pasar como estos. Dejaron a su Dios y mira cómo están. Fallaron definitivamente, ¿no? Pero el plan de Dios no se acaba. En Isaías 56, Sí, pastor. Versículo 6, dice, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El plan de Dios era que ese mensaje de salvación llegara a todas las naciones. Ese era el plan. En el tiempo del pueblo de Israel no se cumplió desafortunadamente, pero llegaría un momento en que todas las naciones voltearían a ver al Redentor del mundo, ¿no? Como lo vamos a ver muy pronto. Sí, de hecho el interés de Dios por otras naciones se muestra, como ya hemos visto en una lección anterior, en la predicación que Jonás va a dar a Nínive, ¿no? Si a Dios no le interesaran otras naciones, ¿para qué enviar a un profeta a una nación que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel? Correcto. Porque hay personas que dicen, no, es que ahí, no. A Dios le interesaban tanto las naciones que lo manda a una de las naciones más fuertes en ese momento. Y manda a predicar el Evangelio. Mira, ve a Nínive y diles que se van a acabar. Y él va a dar el mensaje. Hay una conversión. Ese era el propósito de Dios, que a través de la predicación del mensaje, la gente se convirtiera. Porque la gente, fíjense bien, yo quisiera hacerle así una pregunta. ¿Por qué la gente de Nínive se convierte para la predicación que lleva Jonás? Porque la cuestión era, ya que a 40 días Nínive será destruido. Ahora, la pregunta es, ¿los habitantes de Nínive conocían el poder de Dios o no lo conocían? Del Dios que iba predicando Jonás. Sí, por eso te repito. Claro que lo conocían. Ellos sabían todo lo que Dios había hecho por ese pueblo. Claro. Conocían cuántas cosas había hecho Dios por el pueblo. Y de pronto viene y le dice, ¿saben qué? Ese Dios que ha hecho todas estas maravillas, a ustedes los va a destruir. A ustedes los va a destruir. Y de pronto dicen, oye, no queremos que nos destruya. O sea, no fue un mensaje ciego, pastor. No. Ellos conocían, así es, conocían que tenían evidencia. Tenían evidencia porque veían al pueblo. Por eso se convierte 120,000. Y por eso es que cuando Jonás viene y dice, espérate, yo tengo que tener misericordia de 120,000. ¿Cómo voy a destruir a 120,000? Recordemos, veamos este caso comparado con el de Sodoma. Dios dijo que podía perdonar a Sodoma si había 10. Ahora, por 10 iba a perdonar a una nación impía, infame, pecadora, que era de lo peor. Parece que al profeta se le había olvidado. Entonces se le había olvidado que él estaba llamado a ser una bendición. Ni él pensaba que podía ser una bendición, pero fue una bendición. Entonces me parece que el pueblo de Israel falló justamente en ese sentido, ¿no? Y cuando viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él conoce todas las ventajas que tiene el pueblo judío. Todas las ventajas.
Y aún así, el pueblo de Israel pensaba que por el hecho de nacer como judío ya tenían la salvación. Y una salvación exclusivista, además. Así es. Que no se comparte con A nadie más le entra, ¿no? Sí, pero la salvación, como entendemos, no es por nacimiento, Así ni por herencia. Es una elección que debe de hacerse. Personal. En el Antiguo Testamento, pastor, pareciera ser que el método era centrípeto, hacia el centro, ¿no? Aún en Miqueas, capítulo 4, versículo 1, dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de los montes, más alto que los collados, y los pueblos correrán a él. Aquí se nos habla de que todas las naciones iban a venir a un centro, que era el monte, en el templo del Señor. Todos iban a centrar ahí, ¿no? Parece ser que en el Nuevo Testamento ya es id, entonces ya es un mensaje centrífugo, hacia afuera, ¿no? Sea como fuera, el pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios debía cumplir su misión, sea centrípeto, sea centrífugo, sea como sea. La misión está y el pueblo de Dios debe hacerlo. Sí, y en el tiempo que vivimos se debe hacer de las dos maneras. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero también hoy el Señor Jesucristo dice que debemos ir fuera, ¿no? Hay un pasaje que está aquí en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, dice el Señor Jesucristo en el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil está hablando? Israel, de su pueblo. Pues dice, hay otros que no están aquí, a esas también tengo que traer, ellos oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En otras palabras, todos los que acepten de este que es mi pueblo, más todos los que acepten que no son de mi pueblo, pero que escuchan mi voz, al final van a ser un solo rebaño. Y hay que dejar claro que la Iglesia Adventista nunca ha predicado, pastor, una salvación exclusivista. Así es. Siempre creemos que Dios va a traer a sus hijos, formará un solo redil. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresaremos a esta abarcante lección número 10, el discipulado y las naciones. Ya regresamos. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti.
todo rindo a Bien, ya regresamos. Estamos analizando la lección número 10, titulada El discipulado y las naciones. Ya analizamos la primera parte, que tiene que ver con el objetivo que Dios tenía para Israel, para su pueblo, y ya analizamos que era un propósito, por supuesto, de predicar el evangelio salvífico. Y ahora vamos con el segundo punto, un evangelio universal sin barreras. Pastor Abraham, Pastor Isidro, interesantes todos los ejemplos que presenta la lección de cómo es que la salvación estaba siendo provista para mucha gente. Nos habla la viuda de Sarepta, Naamán el sirio, el leproso extranjero, griegos que querían ver a Jesús. Y realmente, pastor, esto nos muestra que el evangelio no está siendo exclusivo, sino se abre para todos. Es una situación muy interesante, ¿no? Y parece que le pusimos de más a este título, porque con un evangelio universal parece que sería suficiente, pero aún el evangelio universal a veces parece que le ponemos barreras, y que pueden ser barreras geográficas, ¿verdad? Pueden ser barreras raciales, barreras intelectuales, barreras de muchos tipos que nosotros los seres humanos hemos formado y hemos creado. Para el Señor Jesucristo no era tal cosa. Él vino para que su pueblo conociera. Por eso es que el Evangelio según San Juan en el primer capítulo dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo judío dijo: ¿y este quién es? Sabemos que es el hijo de María, es un carpintero. ¿Qué más es? ¿Qué más es? Esa es la pregunta. La respuesta del Señor Jesucristo a través de los 4 evangelios es: yo soy el Salvador. Entonces, cuando Él está presentando el asunto, hay una parte en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 7, y entonces hacen una pregunta y dice: me buscaréis y no me hallaréis, dice el capítulo 7, versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo esté vosotros no podéis ir. Y entonces los judíos dijeron: ¿a dónde se irá para que no lo hallemos? ¿Se ha de ir a los dispersos entre los griegos, a enseñar a los griegos? Parece que le estaban diciendo: ¿sabes qué? Tienes que predicar, pero aquí como no te hacemos caso, ¿te vas a ir a predicarle a aquellos? Se están burlando realmente, como que es una... Pero nosotros encontramos que justamente en el capítulo número 12, a partir del versículo 20, hay unos griegos que quieren ver a Jesús. Ahora, fíjense lo interesante. Estos griegos que querían ver a Jesús no fueron atendidos por ninguno de los grandes apóstoles. No los atendió Pedro y no los atendió Juan, que no son de los apóstoles que estaban más cerca del Señor Jesucristo. Porque si quieres llegar cerca de Jesús, ve con el que está más cerca, ¿no? Y estos dos que estaban cerca no fue con ellos, fueron con Felipe. Ahora, ¿por qué fueron con Felipe? Bueno, Felipe era el único que tenía el nombre griego. Felipe era de Betsaida, un centro comercial, que quizá era más abierto a tratar con personas griegas, porque todos los demás tenían ese prejuicio, pero él parece que no lo tenía. Probablemente hablaba griego, y cuando se acercan y le preguntan los griegos en griego, pues él contesta sin ningún inconveniente. El idioma. Pero hubo una persona que aceptó a los extranjeros. Me parece que ese es el gran asunto. Nosotros a veces podemos tener prejuicio hacia la gente que no es parte de, y debemos eliminar ese prejuicio. Porque si no eliminamos ese prejuicio, no vamos a poder predicar el Evangelio, va a ser muy difícil. Correcto. Caeríamos en el error. Desde su nacimiento, pastor, pareciera ser que los que debieran de haber respondido más rápido y de una buena forma son los que despreciaron al Señor Jesús, ¿no? Tienen que ser los extranjeros, los sabios extranjeros que vienen estudiando las profecías y saben qué van a hacer, por ejemplo, el Señor Jesús. Y luego son unos extranjeros, griegos, ¿verdad? O pueden ser judíos pero de habla griega, que vienen a la fiesta, ¿sí? Pero están interesados. Las noticias de Jesús ya llegaron hasta donde están ellos y ahora quieren conocerlo, quieren estar cerca de Jesús.
y los que vivían con él en su entorno lo despreciaban. Yo creo que ese es un llamado de atención para nosotros. Y qué bueno, pastor, que aún cuando nosotros dejamos de hacer la obra, qué bueno que el propósito de Dios sigue cumpliendo. Sí, gracias a Dios. Sí, ¿no? sí. Por eso es que aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos ese evangelismo centrípeto que decía el pastor. La gente viene a conocer a Jesús. Pero cuando Él da la orden, no dice, ¿saben qué? Esperen que la gente venga. Ya no es así. Dice, por tanto, ¿qué cosa? Ir. Id. Y ya no se queden aquí a esperar. Es decir, sí va a venir gente para ver por qué tienes tantas bendiciones, por qué te va bien, por qué si antes una persona ebria, qué fue lo que le hizo dejar el alcoholismo, qué fue lo que le hizo dejar las drogas, qué fue lo que hizo dejar otras situaciones que afectaban su vida personal, qué lo convirtió en un hombre honesto, qué lo convirtió en un hombre honorable. La gente quiere saber y habrá más de uno que vendrá. Pero la orden ya no es así. La orden ahora es ve. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Empieza a tomar a los diversos hombres para que vayan más allá de sus propios límites. Con prejuicios, pero más allá de sus propios límites. Claro. Ahora, pareciera ser que el Señor quiere darles una sacudida a los de su pueblo, porque ellos son los de la misión, ¿no? Pero una sacudida fuerte con la parábola del buen samaritano, pero que había sido un hecho que había sucedido. Es un golpe bajo ese, pastor. Sí, o sea, ¿cómo es posible que el que cumple la misión, el que en verdad hace lo que Dios requiere, sea un extranjero también? ¿No? Y recuerdo... va más allá. ¿Hasta dónde va, pastor? Hasta para pagar y todo lo demás, ¿no? Sí, tiene que hacer lo que ellos debieran de haber hecho y es una sacudida para el pueblo. Ok, o lo hacen o no lo hacen. Yo creo que después ya, ahora, el Señor Jesús cuando manda a sus discípulos dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel primero. Yo creo que él estaba preparado y era el último, tal vez, llamada de atención. Si no, pues esto va a ir para todos, ¿no? Para todos. Así que entonces yo creo que era esa sacudida fuerte para el pueblo de Israel y desafortunadamente ni esa sacudida los hizo reaccionar. Sí, por eso decíamos, Pedro con todos sus prejuicios fue más allá, llegó hasta Cesarea, ¿no? A la casa de un extranjero y a la casa de un gentil, de manera muy específica el centurión, ¿no? Y llega con todo el prejuicio, pero cuando ve el descenso del Espíritu Santo dice, ¿saben qué? Si ha descendido el Espíritu Santo sobre estos que son gentiles, ¿por qué les vamos a negar el bautismo? No se puede. Pero cuando él llega a dar el informe, todo el mundo dice, oye, ¿por qué fuiste a la casa de unos gentiles? Prejuicios. El problema es tener una gran cantidad de prejuicios para predicar el Evangelio. Y lo mismo tenía el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando, fíjense lo interesante, una de las grandes lecciones, porque aquí lo trae la lección, pero una de las grandes enseñanzas es cuando el Señor Jesucristo sana a los 10 leprosos. Esos leprosos que estaban ahí nunca se dieron cuenta del samaritano. Porque al final el samaritano y los otros 9, todos tenían la misma enfermedad. Leprosos. Díganme, ¿quién necesitaba más? ¿Quién era más hijo de Dios? Todos eran iguales y todos estaban dañados por el mismo mal. El pueblo de Israel, el problema es que en esos leprosos, en esos 10 leprosos, nunca se identificó. Porque los 10 leprosos, 9 nacionales y un extranjero, todos caminaban juntos siempre. Y todos andaban tan juntos que cuando Señor Jesucristo sana 10. Solo el extranjero regresa. Pero aquí es lo interesante, todos tienen la misma enfermedad. Yo creo que era un gran prejuicio, pero basado en la ignorancia de la palabra de Dios. Así es. Porque todas las profecías marcaban, ¿sí?, que ellos tendrían que anunciar las virtudes de un Dios amoroso y salvador, pero no lo hicieron. Ahora, el Señor Jesús también proyecta hacia el futuro lo que iba a pasar con sus discípulos. En San Juan 17, 20, dice, no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya vislumbraba el Señor Jesús a Pedro por allá con Cornelio, ¿verdad? Vislumbraba a los discípulos yéndose por todas partes predicando el Evangelio, vislumbraba a Pablo yendo por toda Asia y también hacia la Europa. Así que
el Señor Jesús ya estaba orando por ellos, ya estaba orando por todos los que íbamos a creer, por la predicación de estas personas. Y qué bueno que Dios les dio una misión y ellos se la creyeron y la cumplieron. Y es que toda persona está incluida en el plan de salvación. O sea, nadie puede quedarse fuera. Por eso es que el Evangelio, cuando dice el Señor Jesucristo, que es a todas las naciones, para que nadie tenga prejuicio, después dice a toda nación y después agrega tribu, lengua y pueblo. Es decir, nadie puede quedarse sin recibir la amonestación. Y antes de hacer un corte, me gustaría, cualquiera de los dos, si gustan contestar, pastores, ¿de qué manera nosotros hoy podemos también levantar esas barreras de prejuicios para cumplir la misión? ¿Cómo nos puede pasar lo mismo? ¿Cómo podemos caer en ese mismo error? ¿Y qué tenemos que hacer para evitarlo? Quizá nosotros tenemos prejuicios con el vecindario donde vivimos. A veces pensamos que la gente aquí es muy mala y no va a aceptar lo que yo le voy a decir. Me parece que la primera manera de romper los prejuicios es orar por esa gente. Es lo primero que va a romper el prejuicio. Señor, te ruego por mi vecino, por mi vecina. Tú sabes que son terribles, tú sabes que a veces me ofenden, me dicen. Pero sabes que el Señor permite que cuando les hable del Evangelio te acepten. Y si uno está orando y orando y orando, y después va a la acción, yo creo que habrá una bendición y habrá una respuesta. El problema es que a veces oramos y oramos y oramos, pero no hacemos lo otro. Entonces, yo creo que oración sin acción es sin producción. No sé si el pastor me ve así, pero bueno. Sí, correcto. El método de Cristo es el que ganará almas, correcto, ¿no? Mostrar simpatía, suplir sus necesidades, ganar su confianza y entonces sígueme. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Además de orar, sí, eso es el otro. Muy bien, bueno, ya sale aquí un verso muy interesante. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta apasionante lección. Lección número 10, el discipulado y las naciones. Ya regresamos. Bien, estamos entrando prácticamente a la tercera y última parte de esta interesante lección número 10, el discipulado y las naciones. El tercer punto que tenemos en nuestro bosquejo es un gran desafío por cumplir. Pastor Abraham, Pastor Isidro, cuando nosotros como movimiento adventista, parte de este remanente del Señor, vemos el desafío, analizamos la cantidad de adventistas que somos, analizamos nuestros diferentes métodos que utilizamos, pero vemos el tamaño del desafío, pastor. No sé, alguien puede llegar a desanimarse, a decir, ¿cuándo vamos a terminar esta tarea? El Señor va a tener que hacer algo extraordinario. ¿Qué va a pasar, pastor? Para mí el Señor está preparando un mundo para que el Evangelio sea predicado demasiado rápido. Es como yo lo veo. Miren, por ejemplo, el mundo cada vez es más urbano. ¿Qué significa que sea más urbano? Que tiene todos los medios de comunicación a su alcance, tiene más carreteras, tiene más medios para poder estar mejor, tiene más industria, tiene más lugares que puedes ir. Y conectado y globalizado. Y todo está conectado. Entonces, nosotros tenemos que visualizar tenemos que pensar qué está haciendo Dios con todo esto. Esa es la pregunta que nos debiésemos hacer. Porque no es qué vamos a hacer nosotros, ¿qué está haciendo Dios? Dios está preparando este mundo para predicar el Evangelio muy rápido. Entonces ahora mi pregunta es, ¿qué parte juego yo en esta preparación que Dios está haciendo? Porque cuando uno lee las Sagradas Escrituras, el Evangelio, si tenía que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es un gran desafío. Porque son muchas naciones en nuestro mundo, más de 200 países en este mundo a los cuales se les debe predicar el Evangelio. Y si esto lo lleváramos a tribus, muchísimas tribus. Y si lo lleváramos a pueblos, muchos pueblos. Si lo lleváramos a ciudades, muchísimas ciudades. Y como dice, la tarea, y si lo viéramos de manera individual, la tarea es tan grande, 7.300 millones de habitantes, que decimos, ¿cuándo vamos a terminar? Pero la preparación, desde mi punto de vista, que Dios está haciendo, es una preparación para que el Evangelio, como dice Elena White, sea predicado demasiado rápido. Las condiciones se están dando. Sí, cuando el Señor Jesús vino la primera vez, creo que Dios preparó también el camino, ¿no? Había un lenguaje universal, había
el Imperio Romano había construido carreteras para todas partes. Y eran seguras. Eran seguras. Todos los caminos llegan a Roma, decía, y para todas partes. Bendito. Creo que el Señor está preparando, como dice el pastor, al mundo para que pueda ser el receptor de un evangelio salvador, ¿no? Gracias a Dios que lo está haciendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Responderemos al llamado de Dios de ir y predicar el evangelio? ¿Recibiremos nosotros y aceptaremos el llamado para predicar el evangelio a nuestro alrededor? Si hiciéramos eso, por lo menos predicar el evangelio a nuestro alrededor, haríamos mucho, o mucho más de lo que estamos haciendo apenas ahora. Tal vez no hemos aceptado el llamado del Señor y predicar. Es nuestra oportunidad, ¿no? Tenemos materiales. Hay un libro que está circulando y que tenemos en nuestra propiedad, 5 pesos. Hay que invertir también para la predicación del evangelio y hay que regalarlo en una forma intencionada a nuestros amigos, familiares, a nuestros vecinos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para predicar el evangelio. Y muy pronto vendrán las campañas de evangelización. Tengamos por lo menos a un invitado. Yo creo que es tiempo, pastor, de aceptar el llamado y hacer nuestra parte para que sea predicado el evangelio. O sea, pastor, que sería un gran pecado en realidad quedarse sentado, pastor, ante este gran desafío que estamos mirando. Sí, es que nosotros tenemos que aprender a cruzar los límites. El problema es que nosotros quizá nos hemos acostumbrado a ser como aquel elefante que estaba amarrado a una cadena y no nos movemos más allá, aunque ya nos quiten la cadena, ¿no? Entonces, ¿por qué no te mueves más allá? Pues porque piensas que tienes la cadena. Tenemos que romper los límites. Y los límites pueden ser raciales, idiomáticos, pueden ser culturales, nacionales, geográficos. Todos esos tenemos que romperlos. Oye, la iglesia no va más allá de los límites. ¿Pero cuáles son los límites? Jesús no puso límites, porque Jesús lo que dijo es, me seréis testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego al último de la tierra. ¿Dónde están los límites? No hay límites. Nosotros diríamos, una iglesia hoy está en la colonia, en otra colonia, y síguele hasta que termines de predicar el evangelio en todo este país. Pero nosotros no podemos justamente circunscribirnos a un lugar. Ese desafío no se va a poder cumplir si no empezamos a predicar en una ciudad como esta. Ahora, cuando uno predica en una ciudad como esta, nos puede llegar a pasar lo que le pasó a Felipe cuando predicó al etíope. Felipe le predica al etíope. El etíope se va con el mensaje del evangelio. ¿Y qué hace después el etíope? Pues predica el evangelio, porque ahora ya trae el conocimiento y ahora lo puede predicar. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Porque se convierte en una gran cantidad de movimiento como el que sucede en el agua cuando arrojas diversas piedritas. Aquí tú haces que una persona conozca el evangelio. La persona conoce el evangelio y se va a predicarlo a su familia. Y es posible que un familiar de ahí predique otro el evangelio y al rato, sin que te des cuenta, el evangelio se va expandiendo, se va expandiendo y se va expandiendo. Pero no vamos a poder ver esa expansión del evangelio mientras no lo prediquemos. El pastor habló de barreras que deben ser destruidas, de raza, posición social y demás. Hay otros límites, creo yo, que debemos de romper, que son los que nos ponemos nosotros mismos, autoimpuestos, claro. ¿no? Prejuicios, preconceptos. ¿Por qué no le hablo a mi tía que profesa otra religión desde la iglesia popular? No, pues no va a aceptar. Ya nos hacemos prejuicios, tenemos preconceptos que no nos dejan ir y predicar el evangelio a nuestros cercanos. Tal vez no podamos ir lejos para predicar, pero tenemos un círculo en el cual debemos de influir. Así que hay una nota en la parte del viernes, pastor, la última nota. Dice, nuestro éxito misionero ha sido proporcional a nuestro esfuerzo de desprendimiento y altruismo. Es decir, aquí también entra qué tan decididos estamos para dar, para gastar, para la salvación de las almas. Últimamente he predicado en algunas iglesias y le digo, hay que gastar. Yo calculo, les he dicho, que un alma habría que estar dispuesto a gastar hasta $1,000 por un alma.
Si el blanco de la iglesia son 25, imagínense, deberíamos estar dispuestos a gastar 25,000 pesos. ¿De dónde va a salir? ¿Estás dispuesto, hermano? Empieza con tu paquetito de 10 libros de 50 pesos, los que estamos regalando. Y entonces, haz algo, ¿no? Gasta. O sea, parte también de esos limitantes puede ser la flojera, puede ser la falta de disposición, falta de sacrificio. La comodidad. La comodidad. Sacúdete. Lo que quería hacer Jesús con su pueblo de sacudirlo y levantarse, creo que lo que está haciendo ahora nuestro Dios. Quiere sacudirnos, levántate, sacrifícate, incomódate. Levántate temprano, quédate sin comer, ayuna, haz oración, incomódate. Comunícate con tu Dios, ten una relación plena con tu Dios para que Él te dé poder para hacer las cosas, ¿no? Sí, aquí hay unas cosas que nosotros debiésemos recordar, ¿no? Para poder realizar esta tarea tan gigantesca, porque es una tarea gigantesca, número uno, tenemos que recordar que sin el Espíritu Santo no hay cumplimiento de la misión. Pero el Espíritu Santo está disponible, porque el Señor Jesucristo ya lo ha dicho. Si me fuere, os enviaré otro consolador para que esté con ustedes. Ahí está la ayuda, así que la ayuda está. Lo único que tenemos que dejar es que Él nos ayude. Primero que tenemos que recordar. Segundo, Dios no hace excepción de personas. No importa que si mi tía, como decía el pastor Abraham, si mi tía no cree, pues yo le regalo un libro. Que Dios haga su trabajo, para eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues yo ya hice mi trabajo. Pero no te quedes sin hacerlo. Que no te quedes sin hacerlo. Tercero, toda persona debe ser flexible a la dirección de Dios. Porque a lo mejor Dios me está diciendo, regálale un libro a la tía, ¿no? El predicador lo dijo de allá arriba del púlpito. Yo lo entendí, pero digo, no, ¿cómo crees, Señor? Yo debo ser flexible. Esa es la voz del Espíritu Santo que me está diciendo, trabaja, compañero, ponte a hacer las cosas. Y número 4, todo predicador debe ser creativo a la hora de hacer planes. Pero por favor, yo creo que aquí está el gran asunto. Si un plan no resulta, cámbialo. Pero por favor, nunca cambies el plan si ni siquiera lo has echado a andar. Yo recuerdo, estaba viendo una vez una película de fútbol americano, ¿no? Y les mandan la jugada, ¿no? En el fútbol americano, pues el coach es el que está mandando las jugadas, le mandan la jugada, ¿no? A los que están ahí. Y dice, oye, haz tal jugada. Y hacen la primera jugada. Y entonces agarra y le manda otra vez, no resultó, manda otra vez la jugada. Y le mandan la misma jugada. Y la tercera le mandan la misma jugada. Dice el otro, oye, ¿y por qué la misma jugada? Es que todavía no la hemos hecho. ¿Para qué vamos a cambiarle? Así me parece que a veces lo hacemos con los métodos. Queremos cambiar cuando todavía no probamos el primero. Probémoslo. O cuando lo probaste y no funcionó. Entonces sí. Pero por lo pronto primero pruébalo. Ahora, si lo pruebas y no resulta, hay que ser creativo. Búscate otro. Pero si no lo has probado, no puedes decir esto no funciona. Correcto. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Es una lección muy abarcante y cuántas cosas no se podrían decir acerca de ella, pero nos gustaría despedirnos, no sin antes dirigir unas palabras finales de cada uno de los que estamos al frente de este programa. Pastor Isidro, palabras finales. Pues, queridos hermanos, tenemos nosotros una gran misión que cumplir. Somos el pueblo de Dios. Cumplamos la gran tarea. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Estamos viviendo en el momento cuando Dios hará milagros a través de cada uno de nosotros. Pero nunca los milagros, hermanos, van a ocurrir si no estamos en la línea del deber. Gracias. Pastor Abraham. No podremos terminar la misión o cumplir la misión sin el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermanos, anhelemos ese poder, pidámosle al Señor que podamos ser ungidos con el Santo Espíritu. ¿Se imaginan poder para llevar un libro y que la gente lo acepte? Poder para que decirle, ¿quieres estudiar la palabra de Dios? Y que la gente diga sí. Poder para estudiar con ellos y que llevarlos a los pies del Señor Jesús. Poder para sacarle una decisión y que acepte doblegarse ante Jesús. Necesitamos poder. Correcto. Dios quiera concedérselo a su pueblo. Amén. Y basados en este comentario del pastor Abraham, quisiera decirles, hermanos, ya tenemos una evidencia de lo que Dios puede hacer con aquellos que deciden pedir la unción del Espíritu Santo y ponerse a trabajar. Hechos 3 nos dice que es capaz de hacer el Señor a través de su pueblo. Ojalá que todos estemos en el mismo canal, cumpliendo la misión, pidiendo la unción del Espíritu Santo, orando como nunca antes, estudiando la palabra
y testificando, hermanos. La misión el Señor la va a cumplir, pero a través de su pueblo. Que nosotros seamos parte de ese pueblo. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.